Les doy a todos y todas una cordial bienvenida. Hoy tenemos el gusto de estar entrevistando al doctor Guillermo González, que va a estar hablando sobre un tema que es muy interesante: género y justicia, mandatos de masculinidad. El doctor es fiscal de instrucción con 33 años en la justicia, docente de la materia Género, Derecho, Sociedad y Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Guillermo, muy bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y todas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar, Guillermo, hoy con nosotros y bueno, poder brindarnos un ratito de tu tiempo para contarnos sobre tu experiencia en este tema. Y bueno, y también le doy la bienvenida a Ezequiel Cook, que va a ser el entrevistador. Él es abogado, notario y además bueno, director de nuestra revista de Niñez, Familia y Violencia de Género. Hola, Ezequiel. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos y todas? Hola, doctor Guillermo González, es un lujo tenerte acá, no solamente Gracias. por tus vastos conocimientos en materia de derecho penal, sino también en lo que es la temática de género. Muchas gracias, Ezequiel, es un gusto para mí. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Si van surgiendo dudas de quienes están observando esta entrevista, bueno, lo pueden hacer a través del chat y vamos viendo si lo hacemos en el momento o aguardamos, digamos, al final de la entrevista para poder trasladarle al doctor las preguntas. Me voy a silenciar y los dejo charlando. Bueno, Irene, muchas gracias nuevamente. Y nuevamente gracias al doctor González. Hoy nos toca hablar de una temática que está en boga, una temática muy atrapante, y que todos tenemos que seguir aprendiendo un poquito más de la misma. Así que si te parece, Guillermo, comenzamos con la primera pregunta. Sí, cómo no. A mí lo único que me gustaría, Ezequiel, hacer una pequeñita aclaración para contarles a ustedes desde qué lugar hablo, porque me parece importante, más allá de contarles que estoy en la justicia hace 33 años y que ejerzo el rol o la función de fiscal de instrucción, que estoy en la cátedra de género, pero después a lo mejor si hablamos un poco más de mandato y de esas cosas nos vamos a explayar, pero quiero aclarar que yo no doy clases magistrales, que yo no soy dueño de verdad alguna, que si por ahí me convocaron para hablar sobre derecho procesal o cuestiones por el estilo, sí, podría ponerme en un lugar de decir, bueno, yo tengo esta experiencia, este conocimiento, que ustedes todavía no lo tienen, entonces yo les voy a enseñar. No, esto no es así. La idea de esto es traer temas para que sean debatidos, traer temas que nos hagan pensar, y sobre todo desde alguien que está en exactamente en el mismo lugar de ustedes, hombres y mujeres, en estos procesos de construcción de a poco, y todos atravesados por las mismas pautas culturales, por las mismas pautas de educación, y no es que porque yo esté ya deconstruido o ya tenga resuelto o sea dueño de ninguna verdad revelada. Vengo acá a compartir conocimiento con ustedes para que juntos construyamos nuevos modos de vincularnos. Esa es la idea. Tal cual. Y nos pasa un poquito a todos los que estamos acá, por eso elegimos estar y por eso elegimos hablar de esta temática. Guillermo, pasamos a desarrollar la primera pregunta. Y la primera pregunta refiere a en qué consisten los géneros, como también las violencias de géneros. Bueno, es interesante definir primero un poco cómo es este tema del género, porque a veces lo confundimos un poquito con la parte de los sexos, con la asignación de las asignaciones biológicas. Y en realidad hay que decir que los géneros son construcciones culturales, que se ha ido desarrollando, las disciplinas, sobre todo de la salud mental, han ido desarrollando y explicando cómo son los procesos intrapsíquicos. Y esto es algo que se viene estudiando de hace mucho tiempo, y en realidad el género como un concepto, como una cuestión cultural, es, si se quiere, bastante cercano en este tiempo, bastante nuevo, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, que esto se relaciona con el tema de las diversidades, que seguramente dentro de un ratito vamos a hablar un poco de ese tema, y ustedes saben que hasta hace pocos años atrás, hasta 1990, la Organización Mundial de la Salud nos había expedido diciendo que eso fuera una enfermedad, y recién a partir de 1990 se entiende que no lo es.
relacionado con esto de lo que son la construcción cultural de los procesos intrapsíquicos, como el sujeto, sobre todo a partir de la preadolescencia, se va identificando con quienes hayan ejercido roles paternos y maternos, que antes hablamos siempre de un papá y una mamá, hoy muchos de ustedes estudiosos de los derechos de las familias saben que las configuraciones actuales son distintas. Podemos decir que más allá del sexo que tengamos biológicamente cada uno de nosotros asignado por la mera naturaleza, cada uno de nosotros también tiene un género. Hay un autor, Eduardo Mattio, un autor cordobés de la filosofía, que hace como que está bueno porque él separa como en 3 tipos de identidades de género. Hay una identidad de género que es la asignada, ¿no es cierto? Que esa, vieron que ahora se hacen esos estudios con las máquinas todavía en el vientre de la gestante, que tan interesantes en tantas dimensiones. Bueno, ahí está, simplemente a ver si biológicamente, ¿no es cierto?, tiene tal aparato genital, o es varón o es nena. Eso es, y está bien que así sea, siempre ha sido así de una u otra forma, y así va a seguir siendo, y está muy bien que así sea, le vamos asignando entre el médico, entre la partera, entre la familia, y quienes estemos ejerciendo roles parentales, le vamos asignando y le vamos poniendo un género, que puede ser varón o que puede ser nena. Después de eso, hay, a través de un proceso intrapsíquico, que es el que refería recién, donde la persona, a lo largo de su devenir, digamos, va teniendo esas identificaciones y va autopercibiéndose con un género determinado, que puede o no responder a la biología, al sexo biológico que tiene. Esa es la segunda tipo de identidad de género, que es la identidad percibida o autopercibida. Y por último, esto es muy interesante, por lo que tiene que ver con lo vincular, con la mirada de los otros, es la expresada, la identidad de género expresada, que en realidad en la inmensa mayoría de los casos no trae mayores conflictos, porque en la inmensa mayoría de estos procesos intrapsíquicos que tienen las personas, la identidad autopercibida suele coincidir con la identidad asignada. Entonces la expresada seguramente va a ser en ese mismo sentido. Por eso le llamamos cisgénero. Cis, ustedes saben, es un prefijo que significa igualdad. Entonces cuando es cis, y no hay mayores inconvenientes. ¿Cuándo aparece el problema? Bueno, hay un cierto porcentaje, tal vez minoritario, por ahora es minoritario al menos, en el cual nosotros vemos que esa identidad autopercibida de género es distinta a la asignada. Entonces, claro, la expresada va a depender de cómo esta persona se vaya enganchando en la sociedad, en la mirada del otro, en la familia, cuánto puede decirlo y cuánto no puede decirlo, porque hay un montón de prejuicios que lo ponen en un lugar delicado. Entonces, lo más importante es entender que el género es una construcción cultural y hay que diferenciarlo de 2 cosas. De la sexualidad biológica, por decirlo así, que está vista por la genitalidad y por ese tipo de funcionamiento fisiológico, químico, propio del cuerpo, como también de la orientación sexual. Porque tampoco hay que mezclar las cosas. La orientación sexual son aquellos, también se da en el marco de estos procesos intrapsíquicos, la orientación sexual va a ser en definitiva por ahí con cuál es el otro género o el otro sexo con el cual yo elijo relacionarme. Pero eso es otro tema aparte. No tiene que ver con la identidad de género. Entonces, una vez que entendemos que ahora se reconoce esta construcción cultural, que antes era solamente la de la naturaleza, y ahora respetamos eso, el derecho ha ido incorporando, ¿no es cierto?, como siempre, en el avance, primero otras áreas del conocimiento. A mí no utilizo tanto la palabra ciencia, porque a veces las categorías epistemológicas son un poco delicadas, pero digamos, otros ámbitos del conocimiento van avanzando y entonces nosotros tenemos que ir corriendo, el jurista siempre va detrás, corriendo para proteger también esta otra nueva realidad de la que estamos viendo. Hay que decir en eso de proteger más rápido o más lento, que nosotros, nuestro país, tenemos la suerte, aunque después vamos a hablar de que eso no es suficiente, pero tenemos la suerte que rápidamente, en general, nuestra legislación se va adaptando. Por eso nosotros tenemos una ley de matrimonio igualitario del 2010, tenemos la ley de identidad de género del 2012 y tenemos un código civil de los cuales
A mí me ha pasado haciendo una especialización en derechos humanos en Roma, en Tor Vergata, que los romanos, que son los padres de nuestros derechos, decían, ustedes tienen el Código Civil más moderno del planeta. Sí, bueno, después tenemos algunos problemas para hacer efectivo la tutela de esos derechos, pues ya hablaremos de eso, pero sí es cierto que tenemos. Entonces, como decía, ¿cuál es la relación del género con la justicia, del género con el derecho? Tiene que ver con esto, una nueva realidad en el hombre, en la mujer, en las personas, una nueva realidad que tiene que ser protegida desde este lugar o desde este otro lugar. Por eso tenemos la ley de identidad de género que nos obliga al Estado y obliga al resto de las personas, por ejemplo, a respetar la autopercepción. Clarísimo, Guillermo, y me queda un poco con esto que decís vos de subdividir o subclasificar el género como en esta triada, ¿no? Y entenderlo desde ese concepto y desde una construcción cultural y social. A propósito, también hay, o la doctrina suele a veces no ponerse de acuerdo, y quería preguntarte cuál es la diferencia entre hablar de violencias de géneros y violencia contra las mujeres. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Hay alguna distinción conceptual? Sí, hay una distinción, claro, que podemos hacer. La violencia, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, en general, solemos referirnos a la violencia de género contra las mujeres. Después, seguramente, si quieren que hablemos un poquito del femicidio en particular, muchas veces se malinterpreta o se cree que cada vez que muere una mujer es un femicidio, y no es así. Cada vez que muere una mujer, hay un hecho de violencia contra mujer. Ahora, no siempre esa violencia se desarrolla porque sea mujer. En ese caso sí hay una violencia de género. Pero tampoco podemos identificarlas una con la otra porque, por ejemplo, en los crímenes de odio frente a personas que no se autoperciben mujeres, por ejemplo, y hay un ejercicio de violencia, sea física, psicológica o del tipo de violencia que fuere, frente a esa persona por su género, estamos frente a una violencia de género que no es violencia en contra de la mujer, ¿no es cierto? Pero hay una circunstancia que es fundamental tener en cuenta. Lo que se busca remarcar, porque la verdad, ¿cuál es el sentido de decir, de marcar que violencia de mujer, violencia de género, o si es una violencia en contra de una disidencia sexual, de una persona que ha adoptado una diversidad sexual, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con la diferencia con un varón? Es importante decirlo esto, porque parece una verdad de perogrullo, pero hay gente que piensa que la violencia contra el varón no está prohibida, que no está condenada, ¿no es cierto? O que se piensa que es más grave la violencia contra la mujer que la violencia del varón. No, no es más grave. Y no vale más una vida que la otra, por favor. Ni la integridad física, sexual, ni la integridad mental de uno o de otro. Lo que sí es cierto es que nosotros, estudiosos de la materia, vemos que cada vez que una mujer mata a un hombre por ser hombre, 300 hombres matan a 300 mujeres por ser mujeres. Entonces no podemos equilibrarlo, no partimos de cero. No es cierto que somos iguales. No, no somos iguales. No somos iguales en nada, ni queremos ser iguales. Queremos que haya un respeto igualitario. Queremos que haya equidad entre todas las personas, pertenezcan o no pertenezcan a cualquier sexo o a cualquier género. De eso se trata. Entonces, como partimos de que hay una violencia particularmente ejercida dentro de una situación de asimetría de poder entre unos y otros, ahí decimos que está la violencia de género. Por eso lo hace, porque hay una asimetría en la relación de poder. Claramente, por eso es muy importante hablar de las disidencias sexuales, porque claramente no estamos hablando de simplemente, a lo mejor, una persona que como orientación sexual sea gay, ¿no es cierto? Un varón gay, una mujer lesbiana, que ya a esta altura, por suerte, ya a esta altura de la historia, salvo en determinados países de Oriente, etcétera, están bastante integrados, han podido estar bastante integrados parecido
los heterosexuales. Pero ¿qué pasa? Falta todavía. Falta con la gente que se identifica con un género no binario, con la gente que a lo mejor es una mujer trans o es un varón trans. Siguen sufriendo muchos hechos de discriminación. Por eso trabajamos tanto con la ley de cupo laboral trans, etcétera, porque esa simetría sigue estando. Uno marca esa violencia en particular porque se da en un contexto de asimetría y de abuso de poder. No porque sea más o menos violencia que otra violencia que no se dé en ese contexto. Yo recuerdo una vez con un colega que hablaba, me decía, pero Guillermo, la muerte es la muerte. Es lo mismo. Y yo decía, no, no es lo mismo. Fijémonos en las disciplinas sanitarias. Fíjate vos que hay gente, científicos, que se ponen a estudiar la mortandad infantil. ¿Y por qué estudian la mortandad infantil si la muerte es lo mismo? De un niño, de una niña, de un anciano, de un adulto. Porque hay causas específicas de sectores específicos que tenemos que tratar de prevenir. Si yo trato todas las muertes por igual, si todos los crímenes por igual los trato, me voy a estar perdiendo de una cosa muy fundamental, que cada vez que pasa uno de estos, pasan 300 de estos. Me lo estoy perdiendo. Entonces eso es donde yo tengo que poner el ojo y tengo que prestar la especial atención. Tal cual, Guillermo, así es. Bueno, pasando a la segunda pregunta y un poquito ya adelantaste en tu introito, te quería preguntar cuál es para vos la verdadera conexión o relación que existe entre justicia y géneros. Bueno, es lo que te acabo de decir. A partir del conocimiento, del intercambio entre las disciplinas que reconocen un nuevo estado, una nueva realidad por parte del sujeto, le protegen. Y al protegerlo, entra en el espectro de los objetos jurídicos protegidos, entra inmediatamente en la pirámide, la ley trae eso para acá y tiene que intentar proteger, porque no tiene ningún sentido hacer un reconocimiento de la posibilidad, ¿no es cierto?, a un ciudadano de que pueda libremente ejercer su identidad de género y decir lo que es, e inclusive hacer las adaptaciones que puedan hacer en el registro de las personas, en el registro civil, adecuándolo a su percepción, etc. Y después no le vamos a mandar al resto, el mensaje al resto de la sociedad, empezando por el Estado, por nosotros, a decirle, che, usted tiene que respetar y cuide esto, ¿no? La relación es inmediata y directa. Clarísimo, Guillermo. La tercera pregunta es, ¿qué entendemos por mandatos de masculinidad? Bueno, acá es interesante hacer, a mí me gusta un poquito siempre hacer un poquito de historia, trato de no aburrir, pero de ver cómo se van construyendo estos conceptos, cómo vamos arribando a esto. Ustedes saben que cuando empezamos a poner el ojo en los delincuentes, ¿ustedes se acuerdan cuando estudiábamos que nos parecía muy loco lo que decía Lombroso, Garófalo, Ferri? Decían, pero mirá qué loco, decían que por la forma de la cabeza era un delincuente, sí o no, el estudio. Y sí, parecían cosas que después de haber pasado tantos años parecían burlas, sin embargo, nunca dejamos de reconocerle que fueron los padres de la criminología. Fueron los que dejaron de mirar las cosas por arriba de todo y empezaron a ver a las personas. Y entonces empezaron a ver al delincuente como persona, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esta persona que delinque? ¿Por qué lo hace? ¿De dónde? Y empezaron a desarrollar un montón de teorías que, por supuesto, muchas de ellas no se confirmaron, pero sí sirvió para poner el ojo ahí. Mucho tiempo después también con la víctima, y ahora por suerte hemos avanzado bastante y consideramos mucho a la víctima, no solo dándole posibilidad de ser querellante, no solamente dándole posibilidad de eso, un montón de cuestiones de no volver a revictimizarlo, de no pasarlo 20 veces por cámara GESEL a las criaturas. Hay un montón de medidas que se toman en protección de la víctima y estamos levantando el estatus de esos derechos que tiene la víctima para que estén adecuados al sistema de garantías que tenemos nosotros por la Constitución. Les decía que en eso de poner el ojo, ¿qué nos pasaba hace unos años atrás cuando hablábamos, te voy a decir, los ejemplos aberrantes, porque son los que tenían ese efecto, ¿no? El abusador de niños y niñas, el femicida, el que mataba a su compañera de 20 años con 20 cuchillazos. ¿Qué era lo primero que pensamos? ¿Cuál era la primera reacción? Es un enfermo. Ese tipo es un enfermo. ¿Recuerdan? Lo usábamos así, lo decíamos así. Y es lógico que lo hagamos así. Esto a mí me gusta explicarlo desde el punto de vista lacaniano. Jacques Lacan decía
este tema del otro siempre, como que nada se es, todo se otrea siempre en función de los otros. Todo lo que haces es en función del otro, o del gran otro, como dice él, lo que sería una especie de inconsciente colectivo. Siempre nos estamos referenciando, y decía, y Lacan hablaba de estos tres mundos que interactuaban: lo imaginario, lo real, lo simbólico. Y cuando habla de lo real, no era la acepción que nosotros hablamos de la realidad, de lo fáctico, sino de lo innombrable. Él relacionaba lo que es lo real con la muerte. Dice que todos tenemos, ya lo decía Freud, que todos tenemos un solo temor en la vida, que lo disfrazamos de un montón de cosas, pero siempre tenemos el mismo temor, que es a la muerte, porque es la única certeza que tenemos, y sabemos que vamos hacia ahí y no sabemos de qué se trata. El único miedo que tendríamos sería el de la muerte. Cuando encontramos algo que no lo podemos comprender, lo inasible, la cosa de cómo poder entender a alguien que tortura, fíjense ustedes en estos días lo que estamos viendo, torturas de una mamá y su compañera sobre una criatura de 5 años. No lo podemos entender. Entonces, ¿qué decimos? Es una enferma. Es una enferma. No, lo lamento. No es una enferma. No es una enferma. Es una terriblemente mala persona, es una persona que repite hábitos y conductas absolutamente transgresoras de lo que nosotros pautamos como convivencia en la humanidad, pero no es una persona enferma. No hay una categoría nociológica que diga que una persona, como tiene tal enfermedad, produce daño, mata a su compañera de 20 años, abusa de niños porque tiene una enfermedad. No la tiene. No la tiene. Y entonces empezamos a pensar, cuando nos dimos cuenta, cuando acudimos a nuestros compañeros médicos, médicas, psiquiatras, psicólogos, le íbamos a preguntar, che, ¿cómo es esto? No, miren, no hay una categoría nociológica, no son enfermos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque están atravesados, como todos lo estamos, por ciertas pautas culturales, que son estos famosos mandatos de masculinidad que el patriarcado ha ido imponiendo sutilmente a través de los siglos. Entonces empezamos a entender y empezamos a estudiar a estas personas que en realidad no estaban enfermas. De hecho, comprendían perfectamente lo que hacían. De hecho, sobre todo en el caso de los abusadores, están tan conscientes que lo que hacen está mal, que siempre aprovechan las situaciones de clandestinidad para hacerlo. Y siempre lo hacen frente a víctimas que estén en esa famosa relación de asimetría que les decía hace un rato, para poder ejercer ese poder, porque todo abuso, ténganlo muy claro, siempre, esté atravesado o no por la parte libidinosa, siempre son delitos de poder. Siempre. Los femicidios son delitos de poder, los delitos de género son delitos de poder, y los delitos sexuales son delitos de poder. Entonces, si este depredador está esperando, cual un cazador, el momento oportuno, es porque sabe lo que está haciendo, porque comprende lo que está haciendo. Entonces no es un enfermo. Un enfermo es alguien que lo hace sin tener conciencia de que su acto está mal, de que está haciendo daño, de que está haciendo mal, y lo hace y no lo oculta, porque no tiene idea que tenga necesidad de ocultarlo. Entonces ahí el primer descubrimiento que hicimos, que fue bastante interesante, y empezamos a avanzar sobre eso, es para estudiar a esta gente que comete esos delitos aberrantes, es que están atravesados por estos mandatos de masculinidad que le hacen pensar que ellos pueden, en determinado momento, ser dueños y pueden transformar en objetos a otras personas. A su compañera, a sus hijos, a sus hijas, a criaturas que no son ni sus hijos ni sus hijas, pero que pueden ejercer este poder y transformarlos en objetos, hacerlos dueños, y no respetarlos en su dignidad y tratarlos precisamente como cosas. Pero ¿qué es lo que ahora venimos descubriendo? ¿Qué es lo que ahora estamos preocupados? ¿Y qué es lo que ahora estamos hablando? Siguiendo de esta misma línea, por eso digo que hago un poquito un recorrido histórico. Y es lo que yo creo que a ustedes, a mí y a nosotros nos toca hablar. Y es esos mandatos de masculinidad que claramente vemos que han atravesado a estas mujeres, por ejemplo, para haber muchas veces soportado estoicamente estos abusos porque le habían hecho casi creer que naturalmente se la tenía que bancar. Estos mandatos que le han hecho creer a esos agresores, a esos tipos que tenían carta blanca para poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces estos mandatos lo habilitaron para hacer eso. Ahora, nosotros, las personas que somos los operadores
de la justicia, los que intervenimos en estos procesos, sea haciendo la recepción de la denuncia. Todos ustedes saben cómo fue el origen de la ley Micaela, que si se hubiera hecho las cosas bien, no existiría esa ley, por lo menos con ese nombre. De quién recepciona la denuncia, de quién orienta, de quién trata, de quién hace la primera condición, primera orientación, primera escucha, de quién procesa, de quién investiga, de quién termina juzgando, de quién lleva adelante un juicio, de quiénes hacen pericias de salud mental, pericias de contención, valoraciones de riesgo, el abogado de la calle que tiene, o el asesor letrado del Ministerio Público de Defensa, que tiene que muchas veces llevar adelante una defensa, ¿no es cierto?, de los intereses de una víctima de estos hechos o de un victimario de estos hechos, con lo delicado que es, con lo difícil que es, con las contradicciones que a veces te suele poner esto desde el punto de la ética, con la consideración, con esto que decía Lacan, del otro, de decir, no, yo cómo voy a defender una aberración, no una aberración. Esa discusión que por ahí entre nosotros, conocidos y avesados juristas, no, la entendemos perfectamente, no identificamos a un abogado con el interés de lo que... Pero es un tema que cuando se pone tan candente y los medios lo ponen así, y le hace ruido a uno. Ustedes habrán visto, hay un montón de colegas que dicen, no, yo este tipo de delitos, por ejemplo, no defiendo, yo abusadores sexuales, yo cualquier cosa, menos un abusador sexual. Fíjense, ¿no? Es un detalle que no es menor y hay que tenerlo en cuenta, porque hace a todo estos procesos de cómo nos paramos nosotros íntimamente frente a estas realidades. Y lo que nosotros tenemos que reconocer es que los operadores, fundamentalmente nosotros, magistrados, funcionarios, también estamos atravesados por esos mismos mandatos. Por eso es que este camino asincrónico entre ley y cultura hacen que no sea suficiente. Yo me volví orgulloso de Roma, yo estuve en Estrasburgo, en Luxemburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Corte Europea, y me volvió orgulloso cuando ellos nos alababan el código, pero también tengo claro que no existe una tutela efectiva de esos derechos que ese mismo código protege, porque nosotros, quienes estamos encargados de aplicar la ley, todavía no tenemos puesta esa camiseta con la impronta que el dogma nos dice que tenemos que tenerlo puesto. Tenemos el conocimiento de la letra. Bueno, sabemos que ahora dice así, conocemos lo que dice Belén du Pará, conocemos la CIDAO, conocemos el Protocolo de Brasilia, conocemos todo eso. Pero ¿hasta qué punto lo actuamos? ¿Hasta qué punto están impregnadas nuestras decisiones judiciales del espíritu y del dogma de lo que significa? No solamente la perspectiva de género, sino la perspectiva de derechos humanos en forma global y en forma general. Entonces, eso tienen que ver los mandatos de masculinidad, eso tienen que ver con los mandatos del patriarcado. ¿Cuáles son los mandatos del patriarcado fundamentales? Que nosotros pretendemos de alguna forma ir modificando. ¿Qué queremos? Primero que hay que entender es que las víctimas somos todos, hombres y mujeres. El patriarcado no solamente la pone a la mujer en esa situación de víctima, sino que lo pone al hombre un montón de veces en un lugar de obligarlo, no puede expresar sus sentimientos, obligarlo porque la mujer es la de sentimiento, el hombre es el de la razón, el hombre es el que tiene que proveer, etc. Por supuesto, ustedes me dicen quién salió peor en el reparto, claramente la mujer salió peor, pero esto no significa que los hombres no seamos también víctimas de esos mandatos, porque también nos han obligado a hacer cosas que a lo mejor, si hubiéramos tenido la libertad, no lo hubiéramos hecho de ese modo. Y sobre todo hay muchos que proponemos nuevos modelos de masculinidad donde la cuestión de los vínculos no se construya tanto sobre quién tiene más poder en la relación, sino que se construya más desde los consensos, desde ese lugar. Y es lo que todavía nos cuesta. Es lo que queremos hacer. Como yo les decía recién, ¿cómo se caracteriza el pensamiento patriarcal? El pensamiento patriarcal es el pensamiento binario. Básicamente los modos binarios de construir los vínculos, los modos del poder. Es la lógica de la guerra. Entonces, cuando estamos de acuerdo en los vínculos, es fácil. A ver, Ezequiel, el cumpleaños, vos llevás la coca, yo llevo el fernet, nos ponemos de acuerdo, no hay problema. Cuando estamos todos bien, no hay problema. El problema es, el vínculo va a seguir. El problema es cuando hay algo que vos no lo podés admitir de ese modo y yo no lo puedo admitir de otro. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo hacemos? Y cuando hablo de esos vínculos, hablo de vínculos entre hermanos, entre amigos, entre pareja, entre padres e hijos, el Estado con el ciudadano, Estado con otros estados, la municipalidad, con el gobierno, con la provincia, de todo tipo de vínculos. Nosotros tenemos esa impronta del patriarcado que cuando estamos de acuerdo está todo bien
y que cuando no estamos de acuerdo, siempre se termina resolviendo en favor del más poderoso. Y así está la humanidad. Y así estamos. Esto no es un panfleto político, ni un alegato que tenga que ver con la política, que claramente no estoy en ese lugar, ni me importa, ni me interesa, pero a ver, caramba, si somos bien nacidos, hay 900 millones de personas con las necesidades básicas cubiertas y 6.000 millones de personas que no. Entonces, y claramente hay algo que no está bien. Hay algo que no estamos repartiendo bien, hay algo que no estamos bien acomodados y que intentamos nosotros, cuando decimos que queremos cambiar estas cuestiones de raíz, estamos viendo una nueva forma de vivir y estamos todos atravesados. Por eso les digo, esto es una invitación a que pensemos entre todos otra forma de vincularnos, a ver si no nos va mejor. Porque esta forma en la que nos venimos vinculando no está tan buena. Nos estamos haciendo mucho daño entre nosotros, le estamos haciendo mucho daño a nuestro hábitat y el daño que le hacemos a nuestro hábitat en general es para construir más poder, porque es por el desarrollo de armas, porque es el desarrollo de más energía que no necesariamente es para tener una mejor vida, sino para la acumulación de poder o de plata que termina siendo acumulación de poder para unos sectores por sobre el de otros. Entonces, nada, la idea es esa. Revisar los mandatos de masculinidad no significa solamente revisar la violencia machista, que nos preocupa y mucho. Significa revisar qué modo nos vinculamos y si realmente nos sirve este modo que nos vinculamos o estaría bueno hacer uno nuevo. Y nosotros como juristas tenemos que ser los primeros en llegar a ese lugar. Tenemos que ser los primeros porque somos los que después lo vamos a proteger y los que después lo vamos a defender. Entonces tiene que ser una bandera nuestra. En definitiva, si es que tenemos un espíritu humanitario, un espíritu solidario, que sería en definitiva lo ideal que nosotros podamos portar. Te agradezco, Guillermo, por tu respuesta tan clara. Surgen después de tus comentarios y tu respuesta un montón de preguntas interesantes sobre la temática y lo bien que abordaste esto del mandato de masculinidad y cómo nos atraviesa transversalmente a toda la sociedad, ¿no? Así que nada, seguramente van a surgir otras charlas para tratar y profundizar sobre ello. Ahora te quería hacer otra de las preguntas, un poco relacionada también con esto de los mandatos, y es, ¿qué entendemos cuando hablamos de micromachismos y qué tipos de micromachismos existen? Bueno, mira, los micromachismos se desprende un poquito de lo que veníamos charlando, construyen una forma de vincularse. No todo son actos machistas que llevan o que llegan a una categoría de delitos. Hay un montón de micromachismos que no son delitos, que no son sancionables. Por momentos, nosotros en nuestra sociedad ni siquiera los sancionamos moralmente, no está ni siquiera sancionado, pero que es interesante en estas nuevas miradas prestar un poquito de atención. Yo creo que los micromachismos se ven todo el tiempo en cómo nos relacionamos, sobre todo por la asignación de roles. Volvemos a hacer historia, la hago cortísima, porque yo podría estar hablando 20 días sin parar de esto, pero ustedes se duermen. Vamos, a ver, en algún momento el hombre el varón, empezó a repartir funciones. Dice, bueno, yo me quedo con la parte pública, la mujer se queda con la parte privada, la mandó a la mujer a la casa, él se quedó afuera, después creó el concepto del Estado, él se hizo cargo del Estado, la mujer seguía en la casa, después vinieron las ideas políticas, las ideologías, apareció, estoy saltando siglos así rápidamente, apareció el capitalismo, que por momentos aparece como un muy buen aliado del patriarcado, empezaron las producciones en serie, y ahí se dieron cuenta que no alcanzaban los varones solo en la fábrica. No, revolución industrial, piensen ustedes, el año 1700, piensen en Gran Bretaña. ¿Qué hicieron? Trajeron por primera vez, fueron a buscar a la mujer, la sacaron de la casa y la trajeron a la fábrica. Está bueno, no está mal. ¿Por qué antes la dejaban afuera de la producción? La mujer tenía que encargarse de las cosas de la casa, los chicos, y el hombre encargarse de la producción, y la mujer la habían dejado afuera de eso. No estaba bueno. Qué buena noticia, la fueron a buscar a la mujer. La buena noticia se agotó a los 10 minutos, porque no es que después repartieron y que el hombre fue a colaborar a la casa. La trajeron a la mujer a la fábrica y le dijeron, bueno, vas a trabajar 9 horas en la fábrica, pero vos vas a tener que seguir trabajando hasta 9 horas en tu casa. Porque hasta el día de hoy, nosotros los varones, ¿viste? Te ayudé, te colaboré, te dice, no asumimos que son roles compartidos, ¿no? Entonces, nada. Caramba, esto es una cosa que lo vamos incorporando como costumbre, se instala casi como ley de la vida y después lo hemos aceptado así y así creamos nuestros hijos. Y bueno, y las nenas levantan la mesa, tienden la cama, los varones no. ¿Por qué?
es un pequeño acto micromachista que no produce un daño terrible ni severo, no quiere decir que ese sea un machista desgraciado y esa es una pobre mujer, no, pero va generando un modo de vincularse que después termina en estas cosas. Cuando vos le vas en cambio, nosotros creemos que si educamos desde un lugar más de equidad, en un lugar más de reparto, en un lugar más de ponernos de acuerdo, de cómo se hacen las cosas, después, porque es la forma de frenar esto. Mira, nosotros estamos haciendo una cantidad de políticas impresionante y los números de los feminicidios siguen siendo bastante parecidos a pesar de todo esto que estamos haciendo. ¿Eso significa que estamos trabajando mal? No. ¿Que estamos trabajando insuficiente? Sí, porque siempre hay que trabajar más y siempre hay que trabajar mejor, y creo que estamos mejor que antes, pero son procesos muy, muy largos, ¿no? Clarísimo, doctor, clarísimo. Quería consultar ahora qué significa fallar con perspectiva de género a la hora de investigar los delitos acaecidos en contexto de género. Bueno, fallar sería una cosa, investigar sería la otra, pero es bastante parecido. Esto es similar cuando ya veníamos hablando años atrás con la perspectiva de derechos humanos. Es bastante parecido y es prácticamente inescindible, ¿no es cierto? Las posibilidades de que actos procesales estén atravesados por una buena perspectiva de equidad en derechos humanos y género o no, no es solamente en una resolución final, no es solamente en una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Ustedes piensen en cada ínfimo acto dentro de cualquier fuero puede estar involucrado. Si nosotros, quiero pensar, a ver, de lo que veníamos diciendo, suponte, Ezequiel, el fuero laboral. ¿Podemos pensar que es lo mismo desde un inicio hasta una sentencia final en el fuero laboral? ¿Es lo mismo considerar si se trata de un operario o de una operaria? ¿Se le puede medir igual si nosotros durante siglos le hemos asignado la doble tarea, la doble jornada laboral natural a la mujer? No es lo mismo. Ni hablar en los derechos de las familias, cuando se producen esas asimetrías en los vínculos, en los derechos de la niñez, ¿no es cierto? O de las niñeces, en el derecho penal, no es lo mismo. Y no solamente, ojo, porque no solamente estamos hablando del caso de las mujeres víctimas, ¿no? Que por supuesto ahí se nota más, pero fíjense una cosa, en los últimos años, les cuento sobre todo a los que no hacen penal, durante los últimos años hubo modificaciones legislativas que tienen que ver con la desfederalización de algunos delitos relacionados al narcotráfico, sobre todo los delitos menores. Y como esto de los machismos se reproduce en todos lados, el Estado es machista, los narcos también son machistas, a punto tal de que tienen la mayor cantidad de sustancias prohibidas, reservadas, guardadas por varones en lugares inaccesibles para las investigaciones, y ponen búnkers, kioscos que le llamamos habitualmente, que es el último eslabón de la cadena, donde se venden esas sustancias prohibidas, siempre atendido por mujeres. Siempre atendido por mujeres. Eso es un acto machista de los narcos. Pero después, cuando vamos nosotros, investigamos, terminamos allanando, secuestramos, probamos que se ejercía tal actividad ilícita, y estas personas caen, estas mujeres van a Bower. Ustedes tienen que ver en las condiciones que están. Primero, que se multiplicó impresionantemente la cantidad de mujeres privadas de su libertad a partir de esta práctica del narcomenudeo. Y por otra parte, ustedes tendrían que ver los días de visitas. ¿Cuál es la cola de mujeres el día que van de visita a ver a los varones? ¿Y cuál es la cola de varones? La corta, la ínfima, la mínima cola de varones que van a visitar a sus compañeras, a su mamá, a sus hermanas, a sus hijas. Eso es cultural. ¿Tiene que ver el Estado? Sí, tiene que ver el Estado, pero también son cosas de la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir? Estos actos tienen que ser pensados, tienen que ser repensados, porque a veces uno escucha sesgos
en consideraciones, claro, y ahora va a pedir el beneficio, quiere salir porque tiene criaturas, pero no pensó que tenía criaturas antes de cometer el delito. Se dan cuenta que retorcido el sentimiento, como si tener una criatura, como si maternar fuera tan simple, tan fácil, tan barato. No lo es, ¿no es cierto? Entonces, estas cuestiones culturales nos atraviesan y atraviesan también todos los procesos. Es necesario que los operadores de la justicia estemos atentos cada vez que se toma una declaración testimonial. Cuando se toma una declaración testimonial a una mujer, cuando se toma la declaración testimonial a un varón que va a hablar sobre una mujer, etc. La consideración ahora, cuando se lleva o no se lleva una víctima a una audiencia oral y pública, estoy hablando en el caso particular de penal, o etc. Creemos que todos los actos procesales pueden estar contaminados buenamente por una perspectiva de derechos humanos y de género adecuada, o puede faltarle esa mirada. Perfecto, doctor. Muy claro. Pasando ya a una de las últimas preguntas que tenemos para hacerle, porque estamos llegando ya casi a la hora. Quería preguntarle... Perdóname, Ezequiel. Sí, discúlpame. Irene. La doctora Soria de Rico quisiera hacer una pregunta, pero justamente con lo que acaba de hablar, por eso interrumpí, perdón. Voy a activarle un minutito el micrófono. Hola Silvia, ¿cómo andás? No se te escucha ahí, Silvia. No, un minuto, por favor, ya le doy micrófono. Ya le doy micrófono. Los tengo a todos silenciados, ¿viste? Entonces, ahí está. Ahora sí, doctora, debería poder habilitar su micrófono. Ahí está. Bueno, yo soy la doctora Soria de Rico, que soy directora de la Sala de Violencia de Género. Hace 10 años que tengo posgrados en tratamiento y prevención en violencia y soy una estudiosa, ¿no?, de la materia y bueno, lo conozco al doctor. Vimos el otro día en el Colegio de Abogados, a Ezequiel y todo. El gran tema es, a ver, hay dos preguntas que quiero hacerle. Hice un estudio con el Ministerio de Justicia respecto a las mujeres privadas de la libertad, respecto a ese tema que usted estaba hablando, en que a las mujeres no las visita nadie, que a las mujeres no se les perdona el hecho de que cometan un delito, ni siquiera van sus propios hijos, pero sí se le perdona al hombre, porque va la madre, va el hijo, van todos a verla, y las mujeres están solas. Incluso el estudio que nosotros hicimos a través del Ministerio de Justicia, que formó parte del Consejo Consultivo, era motivar a estas mujeres que pudieran recibir, ¿no es cierto?, una exención o una mínima de la pena, porque ellos no querían ni siquiera capacitarse, porque no se sentían merecedoras de poder limitar su pena, y se autoflagelaban no yendo, ¿no es cierto?, a estas capacitaciones que ofrecía la Secretaría de Adicciones a los fines de conmutar parte de la pena. ¿A qué punto, ¿no?, llegan estas mujeres que se sienten culpables y sometidas de por vida, de que no se sienten merecedoras de poder hacer algo para poder salir, ¿no?, de ese lugar? Fue en el caso cuando hubo suicidios, ¿no? Hubo 5 suicidios. Entonces, a partir de ahí se hizo todo un trabajo a nivel gobierno en capacitar a estas mujeres para poder salir. Entonces, ¿qué se les hacía? Se las premiaba con, por ejemplo, una visita de algún hijo, porque eso era lo que motivaba a ellas para poder hacer este curso, que cada curso que ellas hicieran, ¿no es cierto?, de emprendedurismo, para poder, para que salgan, ¿no es cierto?, de este narcomenudeo, porque sin el apoyo de la familia, que no lo tenían, ellas no podían salir y se sentían no merecedoras de la conmutación de la pena. Era muy lastimoso poder escucharlas, porque en realidad se sentían abandonadas, porque ellas justificaban el narcomenudeo para darles de comer a sus propios hijos, ¿no? Eso fue lo que a mí me llamó la atención y que el doctor debe saber más en profundidad, porque forma parte de la justicia. Eso por un lado. Sí. Y por el otro, sí, doctor, la escucho. Hola Silvia, qué gusto. ¿Cómo la verdad estás? que muy bueno verte acá, qué bueno. Están buenos los puentes, están buenas las redes, y la verdad que los que estamos preocupados por estas temáticas
por suerte nos seguimos encontrando y nos potenciamos entre nosotros. Te agradezco mucho. Vos sabés que quería agregar a eso que estabas diciendo, Silvia. Es increíble ver, porque dentro de todo, vamos a decir, por supuesto, yo particularmente también participé como Ministerio Público en un habeas corpus que presentaron en su momento una organización de derechos humanos. Fue bastante interesante, bueno, se tramitó en un juzgado de garantías, yo fui como Ministerio Público, visitamos, estuvimos viendo. Es increíble cómo está claro la indignidad, la humillación y lo que significa estar en Bowen, entre muros. Ahora, por ejemplo, tienen el control que tienen de la comida, los profesionales nutricionistas que hay, etcétera, está bastante bueno, eso yo lo he verificado personalmente. Sin embargo, es increíble el porcentaje de mujeres con obesidad y con diabetes, porque simplemente, como bien explicabas vos recién, doctora, se autoflagelan. Son absolutamente, son pulsiones tanáticas, claramente. Es algo que se hacen daño sola, se toman tan a pecho esta cosa de la condena, porque viste que hay como, está la condena de la justicia, y la condena social, la condena del contexto y del entorno, y vos marcaste una cosa que no siempre se marca y que me parece relevante, porque es casi, te diría, núcleo del patriarcado. A veces un varón delincuente es Robin Hood, es un héroe en su medio, es un héroe, lo muestra como un palmarés, lo muestra como algo virtuoso, lo muestra como algo positivo, y así le es reconocido por su entorno. Ah, sí, pero tiene tantas entradas porque sí, él una vez se llevó puesto a no sé quién, y sí, se hizo 2 casas, se hizo un banco, sí, una vez él salió en la moto con tal. En cambio, cuando es una mujer, es la humillación. Claro, dejaba a los chicos para hacer tal cosa. Entonces, realmente es un combo muy grande, pero claramente también es difícil el abordaje porque no se soluciona cambiando una ley, sino que tiene que ver, por esto digo yo, que hoy hay que hablar de los mandatos, porque esas cosas y esas miradas culturales es las que tenemos nosotros que con educación, tratar de modificar. Eso es lo que estamos trabajando. Bueno, y una segunda pregunta, y perdónenme que les tome, pero quiero aprovechar acá que está Guillermo y a ver si yo puedo encontrar una respuesta. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque me dedico a la temática, que por ejemplo, personas de diverso sexo, digamos, hombres que les gustan los hombres, a esto particularmente, y que tienen cargos dentro de la justicia, me ha pasado de acompañar a un cliente que tenía que declarar en los tribunales penales. Y que había una sola puerta, entonces le toman todos los datos y utilizar esos datos personales y después llamarlo a mi cliente para concertar una cita. Así, muy abiertamente, te digo. Después volvimos nosotros a mi oficina y lo he visto en más de 2 oportunidades, por eso me llama la atención que esta masculinidad, digamos, hacen que avasallen, acosen, amedrenten, hostiguen a sus pares, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Que el hombre se siente cohibido por haber sido acosado por un propio hombre, ¿no? Y en tribunales lo he visto. Y en tribunales lo he visto y lo he visto también en reparticiones públicas, donde hombres acosan a hombres utilizando las mismas armas que los hombres utilizan en contra de las mujeres, el acoso permanente, la hostigación, la persecución, que los mismos hombres se ven atacados por las cosas que padecen, digamos. Eso me llama también mucho la atención. Sí, fíjate, doctora, que es un poco lo que habíamos hablado antes cuando con Ezequiel abordábamos la diferencia entre violencia de género y violencia en contra de las mujeres. Ahí hemos dado un ejemplo perfecto de lo que significa un caso de violencia de género, que no es violencia contra las mujeres. Ahora, yo también tengo que decirte, Silvia, por supuesto que no estoy en absoluto de acuerdo, no lo justifico para nada y no me parece una cosa así,
pero te diría que no me sorprende en absoluto, porque como decíamos un rato, yo decía hace un rato que la orientación sexual, esto es, con qué tipo de persona uno se relaciona, no tiene mucho que ver con el género, no tiene mucho que ver con esto. Entonces, esa lógica machista del acoso, del aprovechamiento de una situación para tratar de salir, yo la verdad estoy cansado de verlo de hombres, sobre todo contra mujeres. Yo creo que el 95% debe ser de hombres en contra de mujeres, y bueno, y también habrá casos como te ha tocado ver a vos, de hombres en contra de hombres también, ¿no? Está bien. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, Gracias, Silvia. Tenemos otra pregunta de Liliana, pero antes de hacerle esa pregunta, quería terminar con esta grilla de preguntas que tenemos anotadas, y una de estas era preguntarle al doctor cuándo se configura el agravante actual, como nos dice el Código Penal, cuando mediare violencia de género, y en qué consiste el femicidio. Algo ya nos aportó. Bueno, precisamente estamos hablando desde este lugar de que para que la violencia sea de género, tiene que darse dos requisitos. Uno, que quien sea víctima de la violencia esté en estas situaciones de asimetría, consideradas ya, como les decía hace un rato, hasta por la misma estadística, por los mismos números. Creo que sería indiscutible decir que, más allá de las excepciones, en general, en los vínculos, los varones ejercemos supremacía sobre las mujeres. Entonces, para ser víctima de una violencia de género, hay que estar en el lugar menos empoderado de la relación, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir con esto que estoy diciendo? Que si una mujer mata a un hombre por ser hombre, no lo consideramos violencia de género, pero sí, por supuesto que es violencia, por supuesto que es un homicidio, por supuesto que está penado por la ley, y por supuesto que si son cónyuges es prisión perpetua, etc. O sea, no es que no sea grave, no es que sea lo mismo, no es que la vida de la mujer valga más que la del hombre, nada que ver, sino que no se da esto del género. Y por otra parte, hay que ver siempre los dos polos, ¿no? Si esta persona reúne las condiciones de víctima y si la persona que comete el hecho lo hace por violencia de género, porque la otra persona está en ese lugar desempoderado, ¿no? Entonces hay que ver estos dos polos para que se verifiquen. Les voy a dar un ejemplo, bueno, que yo tuve mucha suerte, muchos de ustedes lo conocen, yo tuve la suerte de investigar el femicidio de Azul Montoro, que empezó como un homicidio común y después terminamos formulando una acusación que fue única en la historia judicial argentina y fue el primer caso y así fue ratificado después por un jurado popular, donde nosotros consideramos que la muerte violenta de esta persona, que era una mujer trans, Azul Montoro, configuraba un femicidio, porque en ese caso en particular se daban las dos condiciones que les acabo de decir. Por una parte, Azul era mujer, y no solamente era mujer porque tenía un DNI que decía que era mujer, sino porque así se autopercibía y así lo manda el Código Civil desde el año 2012, ¿no es cierto? Al margen de que tenía un documento de su lugar, se consideraba mujer, y nosotros hicimos ese razonamiento y tiramos esa botella al mar que nos terminó yendo bien en mi fiscalía, pero nosotros dijimos, si para la ley civil es mujer, para la ley penal también tiene que serlo, a pesar de que prestigiosos juristas habían escrito en libros aquí en Córdoba diciendo que quien había nacido con atributos biológicos de varón no podía ser víctima de femicidio. Nosotros respetuosamente dijimos que creíamos que sí. Pero aparte que se daba esa condición en ese polo de la condición de mujer de la víctima, por otro lado, quien fue en definitiva su asesino, este señor Casiva, que fue condenado a prisión perpetua, tenía un historial de violencia comprobado y probado en contra de mujeres. Particularmente le pegaba a su madre y a su hermana. Es decir, el historial de violencia que tenía él era contra
precisamente mujeres. No hace falta ser gran experto, psicólogo, psiquiatra ni psicoanalista para pensar que un varón que le pega, efectivamente ejerce violencia física sobre su madre, es una persona que tiene claramente un problema con lo que es simbólicamente lo que significa la mujer. Entonces nosotros sumamos y dijimos, de este lado tenemos a esta persona que claramente reúne las condiciones de víctima, de este lado tenemos a esta persona que reúne las condiciones de victimario para violencia de género. Esto es femicidio. Bueno, ahora lo tiene para resolver el Tribunal Superior de Justicia. Espero que nos siga acompañando en el concepto. Tal cual, doctor, tal cual. Acá Liliana nos consulta qué se considera como binario en una relación en que ambas partes son agresivas y violentas, y cuál es el resultado en cuanto a situaciones de lesiones y prohibiciones de acercamiento. Sí, a ver, Liliana, son dos cosas distintas. El pensamiento, una cosa es el pensamiento binario, otra cosa distinta es hablar de sexo no binario o no binario, y otra cosa distinta son estas relaciones violentas, ¿no? Hay un parentesco en estas situaciones, pero a mí me gustaría definir bien esas tres cosas, por las dudas, para quedar claro. Cuando hablamos del pensamiento binario, hablamos de este pensamiento de lo blanco y negro, lo que no admite matices. Entonces, cuando vos no admitís matices, no respetás, por ejemplo, la diversidad. Entonces, cuando no respetás la diversidad, dejás afuera un montón de realidades, porque si la naturaleza es algo, es diversa y caótica. Eso es propio de la naturaleza. Cuando nosotros pretendemos desde la cultura decir que la realidad es binaria y ordenada, es cuando tenemos ese choque. Ese es el pensamiento binario que usa el patriarcado y el cual nosotros nos rebelamos. ¿Por qué? Porque el pensamiento binario dice que es un sí o un no, un blanco o un negro, una verdad o una mentira, una razón o quien no tiene razón. Y por supuesto siempre tiene la moneda y resulta que termina cayendo siempre la razón sobre el lado de quien ejerce el poder. Ese es un pensamiento binario que nosotros decimos que queremos modificar. Por otro lado, estamos hablando de lo no binario en el género y en la orientación sexual. Nosotros decimos que antes había una mirada binaria al respecto, porque estaba macho y hembra, y nada más que macho y hembra. Entonces, como solo era macho y como solo era hembra, era binario. Estas dos formas, no hay otra. Al día de hoy, mucha gente que dice, Dios te hizo varón, y le hacen decir cosas a Dios, le hacen decir, yo soy creyente, les aclaro, le hacen decir cosas a Dios, le hacen decir cosas a la ciencia, porque la ciencia dice, está estudiado, que hay varón y mujer y que no hay ninguna otra cosa. Bueno, no han estudiado mucho. Y existen otras variantes, existen otras, que no es, entonces no es binario. Vos podés autopercibirte mujer, podés ser pansexual, podés ser bisexual, podés ser heterosexual. Tenés muchas opciones, no es binario, no es o una o la otra. O sos hombre o sos mujer. No, no tenés por qué ser hombre o mujer. Son diversas. Entonces hay personas que dicen, yo soy no binario, yo me enamoro de una persona, de su corazón, yo me enamoro de su alma, de su vida. No me importa si es varón, si es mujer, si es travesti, si es trans, no me importa. No me importa, a mí me importa la persona. Entonces yo, el día que me enamore, me voy a enamorar de una persona y después veré si esa persona es varón, es mujer o lo que sea. Eso es una postura que se ve muchísimo más de lo que ustedes pueden creer hoy en adolescentes. Y que se asumen así, que se perciben así y que quieren ser así. Así que ese es un poco el tema. Por otra parte, es una complicación claramente en estas relaciones tóxicas, como nos gusta llamarle ahora. Esto que decías vos recién, querida Liliana, cuando son de ida y vuelta las lesiones, cuando son de ida y vuelta las faltas de respeto, cuando son las de ida y vuelta los actos indignos y humillantes. Y eso se puede dar en dos parejas de varones, en dos parejas de mujeres, en una pareja de varón y de mujer. A veces no es tan asimétrica, a veces no es tanto, porque muchas veces será que uno de los dos es muy fuerte por sobre el otro y el otro vive una cosa de sumisión total, y a veces no. Dijiste por ahí también en la pregunta qué pasa con las restricciones. Bueno, a las restricciones se le da un tratamiento distinto. Te voy a hablar del caso más habitual y el más común, porque hay tantos casos como personas en el mundo, pero hay un caso más habitual. El caso del varón, que es
que somete a esta mujer, que no le permite desarrollarse, trabajar, criar tranquila a su hijo, porque está encima obligándola. Hay un momento en el cual la mujer se revela por la violencia psicológica, por la violencia económica, por la violencia física, etc. Y entonces ya interviene el Estado. Y le pone restricciones a que ejercía todo tipo de violencia sobre esta. Y nos preguntamos, ¿y por qué a veces le pone a los dos restricciones? ¿Por qué no solamente a esta, sino también a esta? Porque hay que ser consciente de la realidad y entender, para eso tenemos los profesionales que nos explican los ciclos de violencia. El ciclo de violencia que vive la víctima, atravesada absolutamente por el síndrome culpógeno, hace que la persona se revela en un momento y a los 2 días va corriendo a buscar a su victimario. Es una especie de, ya sea si querés, un síndrome de Estocolmo o como le quieras llamar, pero normalmente vuelve o por necesidad, porque necesita la plata, por un montón de cosas, termina volviendo, haciendo un acto que también es un acto de pulsión tanática. También es un acto en contra de su propio interés, pero lo hace. Esa restricción se pone para cuidarla. Y vos me vas a preguntar, Liliana, ¿y cómo sabemos que en un caso se pone para castigar, o para punir, o para cuidar, y en otro caso lo haces para preservarla? Por el resultado. Por el resultado de cuando vos estás violándose ese mandato de la autoridad de no acercar. Cuando el varón abusivo no solamente es grave, que viole la restricción, puede terminar preso y se le puede dictar una prisión preventiva nada más que porque violó esa restricción. Es así de grave. Y en el caso de la mujer no, ni siquiera se la imputa. Ni siquiera se la imputa. Hay una orden. Usted no se acerque a su victimario. Pero esa orden no tiene sanción. Esa es la diferencia. Espero, Liliana, no haber sido muy, muy caótico en la respuesta. No, me parece que fuiste clarísimo, Guillermo. Estamos llegando ya al final, hay un montón de comentarios, muchas felicitaciones, te aporta acá Andrea Campos, que es un asistente fiel a estos cursados. Irene puede aseverar lo que estoy diciendo. En general, bueno, todos muy contentos. Yo te quería hacer la última pregunta que tenía de la grilla, que me parece interesante preguntártelo, más que vos estás en la práctica del derecho penal, y es respecto al derecho de defensa de los imputados, si podría verse vulnerado o atenuado cuando investigamos delitos acaecidos en contextos familiares o de géneros. Es muy interesante la pregunta. Primero que nada, permitime tomarme un poquito, primero para ponerme a disposición, no solamente de ustedes, Ezequiel, Irene, para próximos encuentros, si quieren, y para seguir profundizando en esta temática, porque la verdad que yo aprendo muchísimo, aprendo con ustedes y aprendo todo el tiempo, me dedico mucho a esto y sigo aprendiendo cada día. Así que estoy a su disposición. Y además, para quienes están hoy acá, por cualquier tipo de contacto que quieran hacer conmigo, yo estoy en redes activamente, aparezco en Facebook con mi nombre, Guillermo González, aparezco en Instagram con mi nombre, Guillermo González 1420, así que se pueden comunicar conmigo, mandarme mensajes, hacerme preguntas, lo que ustedes necesiten, lo que fuera, pedirme ahí adentro, incluso mi celular, que yo lo paso, lo tiene todo el mundo, mi celular, no tengo problema, y seguimos en contacto por cualquier cosa que necesiten, sea porque quieran preguntarme algo, sea porque quieren compartirme algo, o sea porque quieren criticarme, que también es bienvenido, y enseñarme, porque aprendo todos los días. Respecto de lo que estabas diciendo del ejercicio de la defensa, hay un par de planteos interesantes a partir de esto. Y para eso deberíamos entender un poco la mirada desde la teoría general del proceso y desde el constitucionalismo, ¿no es cierto? El constitucionalismo que prevé un sistema de garantías, como es el caso nuestro. Nosotros venimos de una historia trágica de la vida política argentina, donde en determinado momento fue muy necesario hacer énfasis en las cuestiones de los derechos humanos a partir de las terribles dictaduras que nos asolaron. Entonces fue necesario poner mucho el énfasis ahí, y fue muy necesario recargar, fortalecer y empoderar a las personas que eran perseguidas por el Estado. Porque hubo un Estado que cometió todo tipo de excesos, ¿no?
Es más, como decía Baltasar Garzón, si un Estado mata, roba, se apropia de los niños, hace todo lo terrible y trágico que hicieron los gobiernos dictatoriales en Sudamérica, que después la gente se va a quejar tanto cuando los gobiernos sucesivos, ya en democracia, cometen una serie de tropelías, pero a lo mejor más ligados a actos de corruptela, de dinero, etc. Pareciera que esto, bueno, es como si fuera el mal menor, la gente no reacciona del todo porque viene de aquello tan terrible. Pero claramente tuvimos que poner el ojo y empezar a sostener. Entonces fuimos desarrollando y hablando de cómo la garantía tiene que sostener a ese que es el débil de la relación. Entonces nos lleva a otra palabra. ¿Qué es el garantismo? Esa es la pregunta. ¿Qué es el garantismo? Hay algo que propiciamos, hay algo que yo propicio personalmente desde hace mucho tiempo, y es de dejar de ejercer el garantismo bobo. En Argentina hubo una práctica terrible de violación sistemática de derechos humanos, y después, con el tiempo, una práctica terrible de garantismo bobo. El garantismo bobo es lo que a veces la gente entiende, lo que a veces el periodismo entiende cuando habla de la impunidad de los delincuentes, etc. Porque creen que el garantismo es solamente en favor de los delincuentes. Porque no entienden qué es el garantismo. ¿Qué es el garantismo? Empecemos por ahí. Vamos a leer a Ferrayol, leamos a Comanducci, estudiemos, porque esa es otra cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Hablamos y hablamos. Hay que estudiar para saber de qué se habla. El garantismo nace porque primero teníamos unos axiomas en los cuales estamos todos de acuerdo. Somos todos iguales ante la ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Quién puede decir que no somos iguales ante la ley? Bien, pero en los hechos, ¿qué pasaba? Y en los hechos venía este empleadito y de acá una multinacional. ¿Somos iguales ante la ley? No, no somos iguales ante la ley. Por este tema de las relaciones asimétricas, por este tema de las relaciones de la lógica del patriarcado. Un débil con un fuerte. ¿Quién ganaba? Ganaba siempre el fuerte. Entonces, no era cierto que éramos todos iguales ante la ley. Entonces surge la idea del garantismo. ¿Qué dice el garantismo? Che, Estado, cuando vos veas que es así, ponete de este lado y sostenerlo al más débil. Eso tenés que hacer vos. Tenés que sostenerlo al más débil. Cuando un Estado persigue y desaparece personas, ¿quién es el más débil? El militante, el activista, el político, el que era perseguido por la dictadura. Ahí se tiene que poner a sostener claramente. Salgamos de aquella época, vengamos a nuestra democracia. Cuando vos tenés un ministerio público, a mí, yo, que tengo miles y miles de personal, de recursos humanos, logísticos, millones y millones de pesos anuales en presupuesto, y voy en un juicio contra un infeliz que tiene hambre, que está subalimentado, que no terminó la escuela primaria, y nos enfrentamos ahí porque cometió un delito pequeño, ¿a dónde tiene que ir el garantismo? Tiene que ir a sostenerlo a él frente a mí. Entonces el garantismo jurídico bien entendido, y lo que la ley quiere, lo que la Constitución quiere, y que lo que cada persona bien nacida quiere, es que el Estado defienda al débil de la relación. Durante tanto tiempo, por esta mirada que tuvimos, por tanto tiempo, por esta contaminación terrible de los gobiernos dictatoriales, los débiles de la relación siempre eran los imputados. Pero ahora ya no está eso. Entonces ahora tenemos que ver otro tipo de vínculo. En la calle, el delincuente con la víctima. ¿Quién es el fuerte de la relación, caramba? ¿Quién es el fuerte de la relación? Cuando te asolan, te asaltan en la calle, se meten en tu casa, agarran un revólver y se lo ponen en la cabeza a tu hijo. ¿Quién es el débil de la relación? ¿A quién debe defender el garantismo? Entonces aparece el garantismo bobo, no, por un tecnicismo, por esto, por lo otro, bla, bla, bla. Entonces no, y lo también, sí, ya sé, sí es malo, lo que sea, pero bueno, no se pudo, no se... Acá, en nuestra materia, empieza a chocar y empieza a hacer ruido. Hay un tema fundamental, antes de entrar a esto de la violencia en sí, en particular, que es un ejemplo muy bueno, que es el tema de la prescripción de las acciones en los abusos sexuales de los niños y las niñas. ¿No? Que fue algo que con la ley Piazza, después se volvió a modificar, etcétera, porque no puede ser que por una cuestión de seguridad jurídica y por una garantía del imputado, si sabemos que, porque nos dicen los expertos, que una criatura que es abusada a los 8 años, a lo mejor recién lo puede poner en palabras 30 años después en el medio de una terapia, ¿por qué la ley tiene que defender al delincuente y no defender a esa víctima?
tiene que defender a esa víctima. Por eso luchamos tanto, y al día de hoy seguimos luchando, y yo estoy absolutamente en desacuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dice que es de acá en adelante, porque el principio de la aplicación de la ley penal más benigna hace que sea de aquí para adelante, que no es más que una burla a la ley, porque no es que debe ser una excepción, debe ser la misma mirada garantista, pero equitativa entre victimario y víctima. Porque no tiene sentido decir hoy que es necesario terminar con estas injusticias, pero que recién vamos a empezar a terminarla dentro de 30 años. Estoy en absoluto desacuerdo y creo que por una cuestión de política criminal seria, la Corte Suprema tendría que modificar su criterio. No, me van a preguntar a mí, ya lo sabemos, no importa, pero tenía ganas de decirlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? La pregunta está buena, ¿se ve atenuada? No se ve atenuada, se ve acomodada a la realidad. A ver, caramba, esto de sentarse en una audiencia oral y pública y empezar a pegarle a la víctima, es más o menos, ya es como el escándalo que significa reclamarle a una mujer que tenía puesta una pollera muy corta, un pantalón ajustado, y que eso provocó que alguien le tocara libidinosamente en contra de su voluntad, ¿no? Ya estamos con eso, ¿no? Bueno, esto pasa lo mismo. No es que se vea menguada, se vea atenuada. Nunca, jamás, ningún ejercicio de derecho fue absoluto, ni lo será. De hecho, de eso hablamos cuando hablamos de las leyes de... Acá nosotros ponemos a veces debates falaces, aborto sí, aborto no, como si alguien pudiera salir a decir qué lindo que es el aborto. Y en realidad no era esa la discusión, estamos de acuerdo con el aborto, bueno, claramente es un efecto no deseado, es un resultado no querido, es una cosa terrible, claramente, a nadie le interesa hacerlo. El tema es qué tratamiento le damos, sacamos una ley, no sacamos una ley, le damos una mirada sanitaria, cuáles son los otros efectos, etcétera. Partiendo del caso que ningún derecho es absoluto. Por eso no es que se le reconocen los derechos a la persona por nacer, sino que se le reconoce una limitación cuando en situaciones excepcionales está limitado, del mismo modo que le permite a una persona, a un policía o a un civil, matar a alguien si está corriendo su vida, que no es el derecho absoluto, porque no existe ningún tipo de derecho absoluto. Ninguno. Entonces a eso vamos. Hay una forma atenuante, pónganle el nombre que ustedes quieran. Ahora la defensa no es como antes, pónganle el nombre que ustedes quieran. Lo lógico sería que no fuera como antes. Ahora no puede tranquilamente el abogado defensor que tiene permiso para mentir, y aparentemente antes parecía que tenía un permiso para hacer lo que quisiera. No lo tiene. No lo tiene. Y no se le debe permitir. Y no se le debe permitir revictimizar, y no se le debe permitir volver a ejercer una violencia encima en la propia casa de la justicia en contra de una víctima. Esos son los cambios, esas son las modificaciones. Ahora, para que eso se cumpla, tenemos que ir atravesando y venciendo estos mandatos que decíamos hace un rato, que están encarnados no solamente en este colega jurista, también, por ejemplo, en el vocal que presida el juicio, en el fiscal que, representando los intereses de la sociedad, esté en la misma audiencia, en la misma sala. Gracias, Guillermo. Nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, es tan interesante todo lo que nos venís comentando que nada, nos resulta atrapante seguir hablando de esta temática. Irene, si te parece, leemos una última pregunta. Agradecemos a los asistentes que nos hayan bancado unos minutitos más. Y acá nos pregunta Miguel Leli. Dice, ¿la muerte de Lucio no sería un crimen de odio por estar materializado por dos mujeres activistas feministas? No sé si Miguel quiere ampliar, o Guillermo, ¿se entendió la pregunta de Miguel? Si quiere ampliar puede ser, porque no entiendo la relación de que, primero, no sé si son feministas o no, y segundo, si fueran feministas, ¿qué tendría que ver con odiar a un niño? Pero es porque no entiendo la pregunta, Miguel, si podés aclarar un poquito. Yo ahí le habilité el micrófono. Está muteado, Miguel. Miguel tiene que activar su micrófono, pues yo ya le di... Ahí está. Buenas tardes a todos, y ha sido un gusto realmente, antes que nada, escucharlo al señor fiscal, realmente magistral. El problema de Lucio lo traíamos acá en el estudio a colación, pensando nosotros, elaborando una posible
hilo de pensamiento en el hecho de decir si no podría haber sido, como las mujeres estas eran feministas, de actividad en pro del feminismo, si no había podido estribar la muerte del chico en un crimen de odio por su posición. ¿Mm? Por el hecho de que es varón. Claro, por el hecho de ser varón. Claro, pero me parece que eso parte, estimado Miguel, de cierto error conceptual, porque yo no me voy a arrogar que el conocedor absoluto de todos los distintos feminismos que existen, pero yo no he sabido de ningún feminismo que odie al varón. El feminismo muchas veces inclusive utiliza versiones como matar al macho, que es lo que significa simbólicamente la parte, ¿no es cierto?, abusiva de una persona que jamás podría estar encarnado en una criatura de 5 años, ¿no? Lógicamente. Entonces, yo estoy bastante ligado, no me considero feminista porque el feminismo es un movimiento por y para mujeres. Sí, soy un aliado desde un lugar de nuevas masculinidades y defiendo la perspectiva de género, pero no conozco a ningún feminista, ninguna feminista que piense que desarrollar odio por una criatura vaya a ser algo que esté puesto en ese lugar de perspectiva, de pensamiento y de vida, ¿no? Sí, claramente es un hecho aberrante, pero no tiene que, porque además no sé ni siquiera si son feministas o no son feministas, pero no creo. Es como si que hubiera ejercido el hecho hubiera sido, por decir, hubiera sido un fiscal y que entonces digan, ¿pero qué? ¿Lo mató porque es fiscal? Entonces los fiscales piensan que hay que matar a los chicos. Me parece que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero bueno, no conozco tanto el hecho, ¿no? Lo conozco a través de la prensa nomás. Nosotros también, doctor. Pero entonces estaría catalogado dentro de la tipología de los derechos de los delitos del Código Penal. No, por supuesto que sí, y es un hecho aberrante, si ha participado la mamá, es un homicidio que está previsto por el vínculo existente entre ellos y merece la mayor pena de la prisión perpetua. Claro. Nosotros nos referíamos a si se aplicaba a alguna ley conexa con la violencia de género y el feminismo. Todo eso no tiene que ver con la violencia de género ni con el feminismo, pero sí tiene que ver con la violencia familiar. Sí tiene que ver con la violencia familiar, que están protegidos en particular estas relaciones, sobre todo porque se dan en estas circunstancias. Vio también, por ejemplo, yendo al núcleo del derecho penal, del pensamiento del derecho penal, inclusive estamos hablando del siglo pasado, que merece una protección especial la familia como institución y sobre todo un cuidado especial porque siempre no deja de tener cierta alevosía el hecho de aprovecharse de tener esa relación que encuentra alguien de la familia durmiendo, que lo encuentra desprevenido, que lo encuentra de espaldas, que lo encuentra porque es un niño o una niña, etcétera, en condiciones de absoluta vulnerabilidad frente a otras personas porque ejercen ese vínculo familiar. Eso está penado de un modo particular y ese hecho de demostrarse que sea, por lo menos lo que dice la prensa, que uno no lo sabe y conocedor de estas cosas, a veces sabe que la información no suele ser de primera, pero si se confirman las versiones que andan dando vuelta, que la mamá en compañía de alguien mató a su hijo biológico, es un crimen que lleva a la pena de prisión perpetua considerado por el Código Penal, totalmente al margen de las cuestiones del feminismo. No tiene que ver con el feminismo, no tiene que ver con la violencia de género, pero sí tiene que ver con la violencia familiar. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Irene, daríamos por terminada la entrevista formalmente. Te doy el pase. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que ha sido un placer escucharte. Creo que es muy importante, como decís vos, visibilizar estos temas, tratar de difundir lo más que se pueda. Nosotros, desde nuestro lugar, tratamos de habilitar estos espacios, grabamos la charla para que después llegue a más personas y se viralice. Lo vamos a tener disponible una semana en Facebook por si quieren referirle a otras personas para poder volver a ver la grabación. Te agradezco enormemente el tiempo, la pasión con la que también explicás, la claridad. Como madre de 2 adolescentes confirmo absolutamente todo lo que dijiste en cuanto a la apertura mental
de estos chicos que vienen con todas estas diversidades, que además de manera muy naturalizada, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que ayornarnos, y bueno, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo sobre todo y tu conocimiento que has compartido. No, muchísimas gracias a ustedes, a mí me permite seguir aprendiendo, seguir compartiendo con quienes nos interesa también matemática, así que bueno, siempre disponible. Les mando un abrazo muy grande para todos y para todas. Gracias. Buenas tardes para todos y todas. Hasta la próxima. Muchas gracias.